Buenas tardes, chicos. En esta oportunidad estudiaremos al octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear, al noveno par craneal o nervio glosofaringio y al décimo par craneal o nervio vago. Comenzaremos con el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. Es un nervio sensorial constituido por dos partes. Por un lado, el nervio coclear, el cual recoge las impresiones auditivas en el oído interno y las transmite a los centros nerviosos. Y por otro lado tenemos al nervio vestibular, el cual recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. El origen real de este nervio está dado por dos ganglios, uno denominado ganglio coclear o ganglio espiral. Ocupa en la cóclea toda la extensión del conducto espiral del modiolo. Los axones de las células constituyen las fibras del nervio coclear. El mismo penetra en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino y termina anteriormente al pedúnculo cerebeloso inferior en los dos núcleos denominados núcleo coclear posterior y núcleo coclear anterior. El ganglio de origen del nervio vestibular se denomina ganglio vestibular. Está situado en el fondo del conducto auditivo interno. Sus axones constituyen las fibras del nervio vestibular. Este penetra en el puente por el surco bulbopontino. Termina en los núcleos de la zona vestibular de la fosa romboidea. Con respecto a su origen aparente, el nervio vestíbulo coclear penetra en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, lateralmente a los nervios facial e intermedio. Este nervio se extiende desde el fondo del conducto auditivo interno hasta la porción lateral del surco bulbopontino. En este trayecto, el nervio vestíbulo coclear presenta con las meninges y los nervios intermedio y facial relaciones. El noveno par craneal o nervio glosofaringio es sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras contribuye a la inervación de los músculos de la faringe y de algunos músculos de la lengua. Sus fibras sensitivas inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Este nervio contiene además fibras vegetativas destinadas a la parótida. Con respecto a su origen real, las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas tienen su origen en dos ganglios, situados a la altura del agujero yugular. El ganglio inferior del nervio glosofaringio se aloja en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. El ganglio superior del nervio glosofaringio se encuentra situado medial al ganglio inferior, al cual suele hallarse unido. Su prolongación única se bifurca en un ramo periférico, que termina en las mucosas faríngea y lingual. Estas fibras penetran en el bulbo por la parte superior del surco posterolateral y terminan en el núcleo del tracto solitario. Las fibras vegetativas están en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno tipo vísceromotor, denominado núcleo salivatorio inferior, y otro de tipo víscerosensitivo, conocido como núcleo paramediano posterior. En su origen aparente, las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral. Esta emergencia se realiza mediante 5 o 6 filetes radiculares que se unen muy pronto en un solo cordón nervioso,
el nervio glosofaríngeo. Desde el bulbo se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda en ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua donde termina. En la cavidad craneal, envuelto por la pía madre, el nervio glosofaríngeo pasa por el tejido subaracnoideo, entre el tubérculo yugular y el flóculo, atraviesa la aracnoides y la dura madre y penetra en el agujero yugular. Ocupa la parte anterior de este orificio, situado primero posterior y después lateralmente al seno petroso inferior y anteriormente a los nervios vago y accesorio. Inferiormente al cráneo se incurva y cruza la cara lateral de la arteria carótida. Anteriormente a ella, el nervio cruza al músculo estilofaríngeo y se aplica al músculo constrictor superior de la faringe. Llega a la base de la lengua, siguiendo primero el borde posterior y después la cara profunda del músculo estilogloso. Cruza la parte inferior de la amígdala palatina y la arteria palatina ascendente. Con respecto a los ramos colaterales, encontramos al ramo comunicante con el nervio facial. También tenemos al nervio timpánico. Su origen se encuentra en la cara lateral del ganglio inferior. Se dirige por el surco excavado en la cresta que separa la fosa yugular del conducto carotídeo. Penetra en el conductillo timpánico y desemboca en la cavidad timpánica. Asciende sobre este saliente labrando un fino surco y se divide en 6 ramos. 2 ramos posteriores destinados a la mucosa que rodea las fositas de la ventana vestibular y coclear. 2 ramos anteriores, un tubárico que termina en la mucosa de la trompa auditiva, el otro nervio carótido timpánico alcanza el conducto carotídeo y se comunica con el plexo simpático. 2 ramos superiores, el nervio petroso profundo y el nervio petroso menor. Ambos penetran en la pared superior de la cavidad timpánica. El nervio petroso profundo se une al nervio petroso mayor formando el nervio del conducto pterigoideo, que termina en el ganglio pterigopalatino. Por otro lado, el nervio petroso menor se comunica con el ramo comunicante con el plexo timpánico y termina en el ganglio óptico. Los estímulos secretores conducidos por el ramo comunicante con el plexo timpánico son transmitidos a la parótida por los ramos eferentes del ganglio óptico. Los ramos del seno carotídeo generalmente son 2. Descienden sobre la arteria carótida interna y contribuyen a formar, junto con el tronco simpático y el nervio vago, el plexo carotídeo común, que inerva el seno y el glomo carotídeo. Luego tenemos a los ramos faringios, los cuales son en número de 2 o 3. Se comunican en la pared lateral de la faringe con los ramos faringios del nervio vago y del tronco simpático para formar el plexo faríngeo. De este plexo nacen filetes nerviosos para los músculos, la mucosa y los vasos de la faringe. El ramo del músculo estilofaríngeo se separa del nervio glosofaríngeo cerca del borde posterior de dicho músculo, en el que penetra por su cara lateral. Emite un pequeño ramo que se dirige al músculo estiloioideo y al vientre posterior del músculo epigástrico, comunicándose con el ramo que el nervio facial da a este músculo. Luego tenemos al ramo del músculo estilogloso, el cual nace inferiormente al precedente y termina en el músculo estilogloso. Por último, tenemos a los ramos tonsilares, los cuales nacen del nervio glosofaríngeo
frente a la amígdala palatina y forman el plexo tonsilar. De este plexo parten filetes para la mucosa de la amígdala palatina y los arcos palatogloso y palatofaringio. Con respecto a sus ramos terminales, al llegar a la base de la lengua, el nervio glosofaringio se divide en numerosos ramos terminales que se expanden en la mucosa de la lengua alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a este. Podemos decir que el nervio glosofaringio es un nervio sensorial, es el nervio del gusto, que percibe, por sus receptores, los diferentes tipos de sabor, especialmente el dulce y el amargo. Conduce además la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica y de la orofaringe. Ello explica que sea el origen de los reflejos de la deglución y los reflejos nauseosos. Además, es el nervio secretor de la parótida. Sus fibras siguen la vía incluida en el nervio trigémino a través del nervio auriculotemporal. Finalmente, es un varoregulador, regula la presión arterial, cuyas variaciones son percibidas en el seno carotídeo. Y también es quimioreceptor, ya que percibe las variaciones de la composición química de la sangre en el glomo carotídeo. Por último, tenemos al décimo par craneal o nervio vago. Es un nervio sensitivo motor cuyo territorio muy extenso comprende las